Estamos viendo Bien por Casa. Tú sabes que nuestro principal crítico de televisión en el Perú, que es Fernando Vivas, ha escrito un artículo recientemente sobre el tema y dice él: yo prefiero no usar el término televisión basura porque está cargado ya de prejuicio y de crítica. Sí. Entonces, pues rápidamente todo cae dentro de esa categoría de televisión basura, pocos se salvan y... No sé, de repente Percy es más crítico, ¿no? Pero yo sí preferiría considerar lo que hablábamos un poquito fuera de cámaras, que en todos los rubros profesionales hay los buenos profesionales y los buenos productos y los productos basura, ¿no? En la televisión lo que pasa es que tiene muchísima más exposición y claro, influye mucho y creo que eso lo hace también susceptible a estar bajo la crítica y las miradas. Sobre todo ahora que los jóvenes están reclamando y quieren hacer una marcha en contra de la televisión basura. Hay todo un movimiento. Lo que me parece interesante del movimiento es, y más bien estos chicos o este movimiento está empezando a reclamar un poco de calidad en sus contenidos, es un buen síntoma. Es un buen punto. Sin embargo, un poco para entrar e ir entrando, mejor dicho, en el tema de la televisión, así como muchas otras cosas, responden a fórmulas, ¿no? No es solo, digamos, el Perú en este caso. Evidentemente nuestra preocupación ahora es conversar sobre lo que está sucediendo en nuestro país, pero son fórmulas estudiadas, ¿no? Por empresas enormes, ¿no? Y que te van diciendo, esto funciona, esto no funciona. Como comunicador, o sea, uno no puede dejar de llamar las cosas por su nombre. La televisión basura existe en todo el mundo, pero no existen a niveles tan alarmantes como los que hay acá. Tú puedes ver la televisión chilena, argentina, colombiana, venezolana, mexicana, y tú vas a encontrar de todas maneras estas fórmulas y esta cuestión de exaltar la farándula y todo este tipo de cosas. Y los pero no exceden el 30%, mientras en Perú vivimos sumergidos a más del 100%. Y lo que tú estás diciendo acerca de que existen fórmulas y este tipo de cosas, no es una justificación, porque primero hay leyes que no se están cumpliendo y el hecho de que los productores de televisión no tengan la creatividad suficiente para darnos entretenimiento de calidad, no es una excusa, porque tú puedes efectivamente tener un programa concurso, puedes tener una serie de televisión, puedes tener un programa que tú sabes cuál es el resultado que vas a tener por estudios con el televidente, pero eso no significa que tú le estés dando información tóxica y nociva durante todo el tiempo con el libertinaje total que hay en este país. No solo es la televisión, es la radio, son los medios de prensa, es internet. Hay una crisis muy fuerte y no se están dando cuenta del daño que le están haciendo en general a la población, porque se está promoviendo el empobrecimiento cultural de toda una nación. Hay una cuestión, la gente que dice, pero es una opción, tú puedes cambiar de canal, tú puedes tener el control remoto, dime a dónde. Y aparte esa no es una excusa, porque como leí el otro día en Facebook, es como que la calle esté apestando, tú cierres tu casa y le pongas un aerosol. ¿Y qué pasa con nuestra responsabilidad como ciudadanos de todos en conjunto de pedir una mejor programación? Porque la libertad de expresión y la libertad de información no es solo poder expresarse, sino también lo que tú recibes. No se está cumpliendo con el horario de protección al menor y se está difuminando información de manera en que todo es vulgar y ordinario, ¿no? No es ir en contra de los auspiciadores, no es ir en contra de la libertad de expresión, ni tampoco de la libertad de hacer negocio. Efectivamente, la televisión puede colaborar a la cultura, puede colaborar a la educación, lo dice la Constitución. No es su labor principal realmente es el entretenimiento, pero como tú decías, tú llegas a tu casa cansado después de trabajar, y no hablemos de los niños, que la excusa todo el tiempo eso son los niños. ¿Qué pasa con nosotros los adultos, los jóvenes? Llegamos a casa, estamos de todo un día estresados de trabajo, prendemos el televisor y ¿qué nos encontramos? Escándalos todo el día, de 6 de la mañana a 2 de la mañana, de dos colombianas jalándose los pelos por Edwin Sierra. Eso es indignante. ¿A quién le importa las miserias de la vida de esa persona? Y hablemos de Susy Díaz, Luisito Cacho, Andy B, y una sarta de elementos que le están quitando potencial espacio en pantallas a verdaderos artistas y a verdadera gente que tiene mucho talento en este país. La radio y la televisión trabajan con el espectro radioeléctrico. El Estado les concede por un periodo de 10 años, ¿no?, el uso del espectro radioeléctrico en concesión. Por ese motivo es que los ciudadanos
que somos parte del Estado y somos dueños de ese espectro, podemos exigir. Es diferente. Decir, para explicarlo así en sencillo, yo pongo mi canal de televisión y yo digo, oye, pero yo soy empresario y tengo mi negocio y tengo todo el derecho de poner lo que me dé la gana. No es así. No es así, porque la ley te dice, ¿no? Para entretener, informar y educar, como dice efectivamente los principios de la Constitución. Es más, los principios de la ley de radio y televisión, que la ley anterior no tenía. Esta ley sí tiene principios de acceso, el tema de la transparencia, entonces hay concursos públicos, el tema de respetar la dignidad de las personas, por eso es que salió el horario de protección familiar, el tema de la autorregulación, y se dijo, no, el Estado no va a definir cómo se regula, ustedes autorregulen. ¿Y ¿no? se Códigos está de ética. cumpliendo eso? No, los códigos de ética, durante 10 años solamente el 50% de los medios, que son unos 4.000 medios en nuestro país, radio y televisión, y son como 1.200 de televisión, solo el 50% ha presentado sus códigos de ética. De esos 50% podríamos tener un 25% que no desarrolló su código de ética. Lo que hizo fue entrar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajar el formulario de una plantilla que hay sobre códigos de ética. Abdicó, ¿no?, a su derecho de elaborar su propio código de ética. La ley dice los códigos de ética tienen que difundirse. Ningún medio ha difundido su código de ética, todos los ciudadanos no conocen. Pues, no les conviene, la ley dice hay mecanismos de denuncia y de quejas. Existe actualmente una queja de Alexander Shu, creo que por el tema de la paisana Jacinta, 7 meses en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Lo que pasó 7 meses, ahora está seguramente otros 7 meses en el Ministerio. Entonces, no se cumplen los códigos de ética, no se difunden los códigos de ética, los medios, los canales no funcionan. Obviamente, la marcha es una respuesta a eso. Claro. ¿Y quién es el organismo, ente regulador en este caso? Todo, digamos, se supedita y se suscribe el finalmente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente rector en políticas públicas en términos de comunicación, pero lamentablemente tenemos que decir que es más de transportes que de comunicaciones. Así es muy preocupante. Cuando yo estuve haciendo la campaña en pro de los artistas para que no fueran discriminados por la radio, fuimos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y nos dijeron, señor, disculpe, pero todo lo que ustedes nos están hablando a nivel de comunicación social no lo entendemos, porque aquí casi todos somos técnicos, no hay comunicadores sociales. Hay ingenieros y abogados, claro, no hay comunicadores. No tienen cómo, o sea, entonces, tienen toda la buena intención, todo está escrito, pero no tienen quien lo aplique. Pero por otro lado no perciben el problema a nivel de comunicaciones, ¿no? Que gente que estamos metidos en el asunto lo podemos entender muy distinto a lo que lo puede percibir el público, ¿no? Genial, hagan todas las marchas que quieran porque en realidad está muy bien. A veces decíamos los jóvenes están apáticos, hace años que no hacen nada, no participan en política, no son activos, ¿no? En cambio ahora se han despertado, quieren hacer marchas por una cosa o la otra, fabuloso, que las hagan, pero claro, llegan todos estos jóvenes al Congreso para pedir que se respete esa ley, se dé la ley, ¿no? Puede poner cada uno un sol y comprarse un canal de televisión, puede poner cada uno un sol y armar canales en YouTube, hacer contenidos. O sea, ellos definir lo que quieren consumir y ser creativos. Ahora, en esto que decía a propósito... Sí, lo que pasa es que eso no es totalmente cierto y es una posición indiferente ante un problema social que está socavando la moralidad y el nivel de pensamiento de la sociedad. Porque la televisión tiene un poder extremadamente fuerte para comunicar mensajes y conducir conductas. Y efectivamente hay gente que está optando por eso, pero esa es la mínima cantidad de personas. Cuando hicimos igual, te vuelvo a decir, la campaña de la radio, surgieron todos estos mismos temas a nivel del espacio radioeléctrico y por qué la gente no cambia el dial y por qué no escucha su propia música. Es lo mismo que está pasando con la tele. El nivel de los mensajes de comunicación son extremadamente fuertes y hay una cantidad de gente en el país que no tiene la opción de estar pensando en YouTube, de estar pensando y generando su contenido, que digamos esos pueden ser los jóvenes. Que no hablemos solo de los niños y los jóvenes, hablemos de toda la población que está expuesta todo el día a estos mensajes, no solo en tele, radio, televisión. La persona que está caminando en la calle está expuesta a este nivel de estrés, de información tóxica y nociva. Pero ocurre en distintos niveles y ocurre mucho no solamente en programas de entretenimiento, ocurre mucho en noticieros, ocurre en dominicales, en recuentos de fin de semana. Y te das cuenta de que ocurren tragedias y cosas terribles y de pronto dices, pero yo no quiero ver esas cosas. Pero por otro lado te dirían, oye, pero hay que saber también aceptar la realidad de tu país. Digo que son lecturas distintas. Uno puede decir, mira, sabes que yo no quiero ver tanta sangre y tantos muertos.
Pero qué cosa, o sea, no puedes ser capaz de entender que eso está ocurriendo en tu país. ¿Qué haces tú para que eso no pase? No, pero es que también te das cuenta que siempre es una cuestión de... Te das cuenta que siempre es una cuestión de perspectiva. Claro, pero ahí también, debería haber al menos una autorregulación, un balance. Los estándares de calidad están relajados, ¿no? En el campo y es distinto, creo que hay que diferenciar entretenimiento de información. Sí. El tema de los canales periodísticos. Y de morbo, ¿no? Y carroña, que es distinto. Claro, exacto. Pero lo que es calidad para informativos, por ejemplo, tiene que ver con veracidad de información, con pluralidad de fuentes, pluralidad de opiniones. Así es. A partir de los hechos. Hoy en día las declaraciones son noticias, ¿no? Y efectivamente hay más noticias malas que noticias buenas. Y hay noticias mal hechas. Y hay una cosa, o sea, yo lo he constatado, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando una familia pobre que de repente no tiene servicios básicos? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Tú crees que realmente lo primero que hacen es buscar sus servicios básicos? Se compran un televisor. Sí, eso está incluso aprobado a través de estudios. Claro, ¿no? Entonces el nivel de información que está llegando está diseminando lo ordinario y la vulgaridad de una manera en que se está volviendo parte de nuestra... O sea, pareciese que nuestra cultura tiene un nivel así de chato. No significa que tenemos que hacer programas culturales aburridos. Significa que podemos hacer entretenimiento de calidad. No significa que tenemos que irnos al otro. No es A y Z. Claro. Existe toda una gama de cosas que las que se podría hacer, que podrían tener rating, que podrían tener mejores contenidos, que podrían dar dinero a las empresas y que podrían entretener y muy solapamente también dar información educativa. ¿Por qué no empezamos a hacer esos contenidos de calidad, a competir con los contenidos de lo que se llama telebasura, ¿no? A ver si podemos derrotarlos, a ver si podemos conseguir que la audiencia preste atención, ¿no? Pero creo que lo que estamos acá discutiendo, cuáles son las políticas públicas de comunicación que orientan el desarrollo de un país. Creo que hay dos mitos digo yo, que están operando siempre, ¿no? Uno, que la televisión no le corresponde educar, y segundo, que tenemos la televisión que se merece, ¿no? Creo que son los dos mitos que siempre surgen en los argumentos. Que cada país tiene la televisión que se merece. Primero, yo cuestionaría en el sentido de que, más allá que la televisión quiera tener el rol de educar o no, la gente aprende, ¿no? Porque la gente aprende en los espacios de socialización y aprende porque descubre, porque imita, porque se le presentan valores, modos de comportamiento. Quiero o no, la televisión educa, no en el sentido de la escuela, en el sentido de relacionamiento y formas de comportamiento y actitudes que va generando. Hay cosas que son malas que las naturaliza, el tema de la violencia, por ejemplo, presenta clarísimo el tema de violencia contra la mujer en los noticieros. El mensaje es, no puedes salir del ciclo de violencia si no mueres, ¿no? Porque la cantidad de feminicidios que se presenta, lo que te dicen es eso, puedes salir del ciclo de la violencia si mueres, ¿no? Y hay muchísimas mujeres que han salido del ciclo de violencia, entonces, pero ese lado, como tú decías, ese lado no se ve. Pero en el otro caso es porque realmente tenemos la televisión que nos merecemos, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar los estudios. Cuando hacemos estudios de radio y televisión de consumo en medios, una cosa que me llama muchísimo la atención es aquellas personas que tienen acceso a cable tienen una exigencia más crítica de la televisión nacional. ¿Por qué? Porque el gusto se conforma también a partir de la oferta. O sea, la demanda no solamente viene de lo que quiero, viene de lo que veo, de las opciones que tengo. Entonces, no es totalmente cierto que el rating es un indicador de éxito, ¿no? Yo te tengo un punto. También estamos olvidando y estamos dejando de lado que, digamos, frente a todo lo que se ve en televisión, hay una respuesta también, o mejor dicho, hay un eco que origina una respuesta a través de los medios escritos. Entonces, por ejemplo, si es que de repente yo no quiero ver televisión o me cierro a esa realidad, digo, no, pues no, pero igual, de alguna u otra forma, me estoy enterando, me estoy empapando a través de prensa escrita, bueno, de los medios escritos en este caso, ¿no? Que pueden ser revistas, que pueden ser periódicos, las portadas, ¿no? Entonces ahí también hay otro punto que está de alguna forma retroalimentando lo que se da, digamos, en televisión, ¿no? Y que nos deja menos opciones para elegir. Pero es lo que decía Percy, la competencia es una competencia comercial, es una competencia por el rating, ¿no? Y por tener entonces la primicia la tienen que tener todos. No es una competencia en innovación, en creatividad comunicativa, de diálogo con el público. No, es, si tú tienes esto, yo tengo que tener más y peor, ¿no? Entonces, por eso que la programación se conforma de la misma manera. Características de sensacionalismo, morbo,
prejuicios. El problema es que en otros países efectivamente eso está más equilibrado, hay más variedad de programas. Está más filtrado, en otros pero yo países digo, el nivel de vida es mucho más homogéneo. Entonces la gente realmente tiene oportunidades a ver una cosa, a no estar informado de otra. Pero en este país, la capacidad económica de la gente que puede tener cable es solo un sector. El resto de gente está expuesto todo el tiempo a esta información. Claro, tienen otras elecciones, no pueden elegir en otros lugares probablemente, es lo que entiendo. Pero bueno, ahora, sabiendo que los medios del son nivel un negocio, educativo, ¿no? Por eso yo quisiera regresar al inicio, que es el nivel educativo. O sea, este es más un tema de educación general y después ya de medios de comunicación, ¿no? Porque la televisión tendrá siempre la excusa de decir, este es el producto que me genera rating y acá está todo este gran público masivo sintonizando mi programa. Entonces, ¿qué dice eso acerca de los peruanos? ¿Qué dice eso acerca de esta gran masa de televidentes si nos detenemos peruanos? a ver eso, te juro que yo me deprimo y me meto un disparo. O sea, Pero es es un horrible. poco como decir que Pero fue lo que primero, el huevo o la gallina. Sí, claro. Pero hay a ver, hablemos una cosa. Dicen que no es para educar. La televisión peruana en los 80s tenía un nivel muy bueno. ¿Por qué? Porque era televisión importada. Yo soy una persona que he formado mis valores, todas las cosas que sé, y soy prácticamente autodidacta en mi carrera, gracias a todo lo que aprendí en televisión, porque vi una excelente televisión. Y la televisión condiciona comportamientos, o sea, definitivamente es un tema de educación, pero del 90 al 2000, el Perú ha sufrido un condicionamiento de medios a nivel sociedad que no ha habido manera de reclamar, en que han instituido el amarillismo, los contenidos bajos durante una década. Hay una década de personas que ha crecido mirando bajos contenidos en televisión. Es decir, si nosotros, si se pudiera, si la gente se uniera para decidir el hecho de que tenemos que elevar la calidad de los contenidos en el país, en los medios de comunicación, y transcurriera una década con esa mentalidad, pues entonces veríamos los resultados en la siguiente. Pero Percy, tú y yo estudiamos en los 90 Ciencias de la Comunicación y atravesábamos como estudiantes esa temporada en la que aparecían programas donde tú veías que te distraían con mucha facilidad y se volvían cortinas de humo y masificaban la mala información. Y hablamos de gobiernos muy determinados. Y entonces, ¿qué ocurría? De pronto un canal tenía un talk show, de pronto el otro también, y se masifica. De pronto, y no tengo nada en contra de los cómicos ambulantes, que son maravillosos, en donde tienen que trabajar. Apareció un programa y de pronto aparecieron por todas partes. Y así comenzaban a distraer la gente y empezaron los morbos también de los dimes y diretes. Y era a la prensa, como dice Cecilia. Que se comió a la prensa chicha, ¿no? Y fue una bola de nieve. El gran invento. Pero todos sabemos que eso estaba controlado y que era una política de... Y que decíamos, están así, ¿no? estupidizando a la masa y a la población. ¿Por qué? Porque mientras menos piensen, por supuesto, más votos voy a tener, más seguidores voy a tener y menos gente que me reclame voy a tener. Hay una responsabilidad política ahí, ¿no? Pero por supuesto. Ya sabemos que incluso Montesinos compró a los dueños de los canales, compró los contenidos de los canales, ¿no? ¿Qué pasa? Ya Montesinos está preso, los dueños de los canales están viviendo en Europa o en Argentina o no sé dónde. De repente, como ella dice, se agarró a la persona, se cortaron ciertas cosas, se descubrió el problema, pero no se ha hecho la cura del problema. La cura social de eso, uno no se está preocupando. Los cambios sociales no van a pasar de la noche a la mañana, pasarán entre décadas. Es como la obra Fundación de Asimov, ¿no? O sea, tienes que preocuparte de las crisis futuras. Entonces, el problema de los medios de comunicación no se va a solucionar este año ni el próximo. Tenemos que ir pensando qué va a pasar en los próximos 10 años y a dónde vamos a llegar. Retomando lo que decías al principio, el problema está en la desproporción que decías, Percy, al principio, y cuál es nuestra responsabilidad. Digamos, solamente apago el televisor y no veo, ¿con eso ya estoy colaborando? No, porque creo que, es importante distinguir que el diagnóstico no es la propuesta, ¿no? Lo que tú describes es el diagnóstico, pero eso no puede ser la propuesta. La propuesta, desde el lado legal, fuera el lado de la autorregulación, no funciona, los códigos de ética. En otros países han probado otras medidas de autorregulación que a mí me parecen más interesantes. El defensor del oyente y televidente, por ejemplo. La cadena Caracol tiene un programa de 5 minutos donde hay un defensor del televidente que recoge las quejas, conversa con los ciudadanos,
explica cómo funcionan los medios, el sentido de la programación, canaliza las quejas, ¿no? Esa versión también hay en prensa, ¿no? Pero me parece interesante porque es otra forma de conocer y relacionarse con el público, porque creo que el diagnóstico general es que la televisión se ha alejado del público y el mito, yo siempre trabajo con mitos, el mito de que el rating es el público es algo que tenemos que desterrar. El tema del rating, sabemos, se mide 4 aparatos, ¿no? Ubicados en casas de televisión, 400 aparatos en una población de 30 millones de peruanos. Primera cosa, ¿no? Todos sabemos que es así, lo saben los productores, lo saben los dueños, lo saben todos, o sea, lo saben muchas. o sea que es primero. mentira. Pero muchísima gente dirá, eso es suficiente. Es una población reducida. Para medir el éxito. Y esta casa es el mejor ejemplo. Hasta hace poco Canal 7, ¿no? No estaba considerado. Y entonces, uno lee y dice, TV Perú no tiene audiencia, ¿no? Yo viajo por todo el país y cuando estoy en los hoteles veo todos está viendo, los rincones del país. Porque es donde TV llega Perú. todo y está viendo. Sin embargo, no sale en tu lista de los programas más exitosos ni de los canales más vistos. Creo que la gestión de Hasta que María empiecen Málaga a aparecer calatas o jalándose los pero pelos. creo que ahora ha puesto, creo que han comprado, no donde van a aparecer, sino han comprado para que aparecer en el estudio. Y entonces ahora sí se va a poder demostrar que programas del canal del Estado puede tener también éxito, ¿no? Sin apelar a fórmulas claro, y aparte de esas cosas que ustedes estaban mencionando, o sea, ¿y dónde está la ética? ¿Y dónde queda la ética del comunicador? ¿Y dónde la ética del productor? Y de las empresas y los auspiciadores que saben lo que están ocasionando. Tiene que haber límites. O sea, ahí quería llegar cuando este te decía lo de los auspiciadores, porque si yo soy un anunciante y yo tengo una gran marca y yo vendo estas tazas y de estas tazas que las distribuyo en todo el país, yo digo, quiero que aparezca en un espacio que corresponda un poco a mi producto y no quiero poner a Juan Pérez o a Juanita Pérez que tiene rollos con las otras personas anunciando mi taza porque no es... Solamente porque aparece en todos los periódicos chicha, entonces yo la pongo a ella cargando mi tacita y mi producto y el valor de mi producto, ¿dónde está? Como ella decía, también hay un factor importante que no solo es el televidente, sino nos involucra a todos los peruanos, que es el nivel de educación. Hay una cuestión que tiene que ver con los valores éticos y hasta dónde como empresa yo puedo pensar en hacer dinero y también saber hasta qué punto estoy afectando a la sociedad. Y eso es un cambio de chip a nivel país que todos necesitamos hacer. Yo te voy a contar una cosa. Yo cuando estaba estudiando, cuando salí del instituto, presenté un proyecto a un canal de televisión. Un proyecto que estaba pensado estéticamente, que tenía buenos contenidos, que tenía un nivel de lo que para mí era un programa de cable. El canal le encantó el proyecto, me dijo, está excelente, qué buen nivel, te aseguro que vas a tener una gran cantidad de puntos de rating. Cuando tuve la reunión general con uno de los dueños del canal, me dijo, qué lindo tu trabajo, hijito, qué bonito, pero ¿sabes qué? En este país el pueblo es tonto y les tenemos que dar una información mucho menor. ¿Para qué quieres hacer bien las cosas, papito? ¿Quieres ganar plata? Tú simplemente pongo un par de calatas y público que aplauda, porque eso es lo que le gusta al pueblo. El pueblo es tonto. Eso me lo dijo un dueño de un canal de televisión. Probablemente pensando... Isabela, ¿y tú cuál es tu posición al respecto? Mira, yo pienso que el Perú también estamos un poquito cerrados sobre nosotros mismos, mirándonos el ombligo constantemente, ¿no? Y pensando que somos un caso único en el mundo. Y no es verdad, mira. Lo que tú decías de la concentración de medios, eso es un fenómeno global. En el mundo entero, cada vez más, solo unos cuantos grupos de medios se han comprado a todos los demás. Si sacas la cuenta, ahora no deben haber más de 5 grupos de medios que son dueños de todos los medios del mundo. En el mundo, sí. Así es que eso está ocurriendo y es una tendencia global. Y así ocurre. Y ocurre también en todas las transnacionales, en nuestros rubros también. En alimentos, en minería, en lo que fuera. Sí, por supuesto. Bueno, y aquí... Y sobre lo cual, evidentemente, tampoco se puede hacer nada porque ya entraríamos en otros campos. Pero ¿no? digamos que nosotros tratemos de hacer las cosas de manera profesional. Los publicistas, los comunicadores, los productores de televisión. Nos movemos con parámetros internacionales y entonces decimos cómo se define la audiencia de un programa, se mide con Ibope, ¿no? O sea, no es Ibope, sino con un sistema de rating.
el sistema de rating nuestro, como bien dice, no es suficiente, pero es la única herramienta que tenemos. Y cuando tú tienes que presentarle un plan de medios a un cliente y justificar en qué programa va a ir su inversión, entonces tienes que referirte a la única herramienta disponible en el país, y es esta, ¿no? Que es insuficiente. Ahora Entonces, las redes funcionan un poco es más fuerte, complicado, ¿no? es complicado. Ahora mucho ¿Por qué es complicado? No ¿Por qué es digo, complicado? el cliente quiere poner su comunicación en el programa de más visto para poder naturalmente llegar a una audiencia mayor y vender su producto o servicio. Y entonces, cuando lo hace de esa manera, consigue su fin. Si consigue su fin, entonces él pensará que todo está bien. Aquí es lo que dice Percy, hay una exigencia ya a nivel ético del compromiso de esa persona con su sociedad. Entonces, no todos lo tenemos tan claro, algunos más y otros menos, ¿no? Algunos dicen, voy a poner prioridad en ganar dinero, y otros van a decir, quiero ganar dinero, pero aportar a mi país. Y ahí está la gran disyuntiva, ¿no? Pero en otros países, en otros países la asignación de frecuencias, de tipos de frecuencias es más equilibrada, ¿no? Aquí en el Perú tenemos, están en los gráficos creo, 75% de medios son de licencia comercial, el 25% de licencia educativa y una sola licencia comunitaria, ¿no? De 4.000 medios, una ¿Y eso sola qué licencia significa? comunitaria. Porque la ley te plantea que para que haya un equilibrio en los objetivos de la oferta de radio y televisión, se asignan licencias con prioridades, ¿no? Entonces, licencia comercial tiene unas características, tiene un costo, la licencia educativa tiene otro costo y la licencia para medios comunitarios tiene otro. En la práctica, las licencias comerciales son las que están rigiendo más, están los cuadros 75%. Y entonces, ¿eso qué hace? De que la oferta mayoritariamente, como menciona Percy, se rija por los objetivos de ganar dinero, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también está sucediendo un fenómeno que se analiza mucho en las regiones, como hay dificultad de crear contenidos, ¿no? Producción propia. Lo que hacen algunos medios de señal abierta en Lima es alquilar la señal de medios educativos, pero con los contenidos comerciales. Eso es una nueva transgresión de la ley que el Ministerio está detectando y que tiene que... Entonces, claro, tienes o incluso a veces medios de gobiernos locales, municipales, alquilan, y lo que está pasando es alguna señal abierta a nivel nacional, ¿no? En un medio que es educativo. En realidad yo quiero ver emprendedores jóvenes empezando a hacer sus propios programas de televisión, sus propios contenidos, y de verdad dejando atrás a estos monstruos que se van a quedar anquilosados, de verdad. En algún momento se van a dar cuenta que la sociedad les da la espalda, si es que no avanzan también paralelamente en el desarrollo de contenidos frescos, acertados, que convoquen a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes se han presentado organizados contra los canales con tanta violencia? Si tú te metes en las redes sociales, dicen, vamos a tirarles piedras a los canales. O sea, a mí me asusta. Yo creo que, o sea, a mí me parece que la marcha es un signo positivo de ver de gente que está reaccionando. Espero que se haga en las mejores condiciones, espero que se haga de la manera más pacífica, tomen todas las precauciones del caso, pero esa no es la solución. La solución es un buen signo, pero... la solución es que simplemente creo que los directivos y la gente que maneja todas estas cosas no deje de hacer negocio, sino que cambie un poco el tono y modere algunas cosas que están en su poder hacerlo, para que el resto de gente, como ella diga, se retroalimente de otras cosas y se empiece una nueva época. Es simplemente decir, ok, autorregulemos un poquito más las cosas y pongamos ciertos límites, porque creo que nos hemos salido del espectro. ¿Y cuál sería el trabajo desde los hogares? Porque también no podemos olvidar, ¿no? Y finalmente nosotros llegamos a cada hogar, digamos, de manera celular, ¿no? Y también hay un trabajo que no podemos dejar de lado, que es el trabajo de los padres. Entonces, ¿cuál sería en este caso el mensaje, ¿no? Frente a este tema? Porque evidentemente, si quedamos esperándonos a que eso cambie y nosotros no hacemos nada de nuestro lado, va a ser como que igual una retroalimentación, y finalmente es quién fue primero, el huevo o la gallina. La familia tiene que tener mucho control sobre los mensajes que están recibiendo, tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber mucha unión, no se pueden destruir los valores familiares. Y a eso yo me refiero. Yo no estoy en contra de los realities. A mí me parece simplemente que hay personas que están de 6 de la mañana a 2 de la mañana exponiendo antivalores, ¿no? Que están destruyendo los valores básicos de la familia, porque
Durante los 2 últimos años hemos visto plagada la televisión de gente que considera que engañar a tu pareja, sacarle una pistola y golpearla, es la cuestión más normal del mundo. Y toda la sociedad está entendiendo eso. Así no lo miren, se está entrando, se está quedando y se está normalizando una conducta que no es natural. Marisol. Sí, de hecho el rol de los padres, de la familia es importante, ¿no? En los estudios una cosa que sale como tendencia es que los niños ven televisión, niños y adolescentes ven televisión solos o con un hermano mayor, ¿no? Entonces, y que conversan sobre esos temas con los amigos, más que con los padres. Entonces es un primer cambio, ¿no? Tener más adultos o tutores que estén cerca de los niños y los adolescentes, que puedan haber más conversación. Porque la televisión, tanto los valores o antivalores, pueden ser conversados en términos de qué cosa hacer, qué cosa no hacer, los criterios de ética, de moralidad, etcétera, ¿no? Según lo que la familia oriente. Y también creo que es responsabilidad de la escuela. Antes se tenían mayores, digamos, normalmente la escuela se ha reñido con la televisión, ¿no? Y entonces, pero más bien debiera incorporarla. Educar en analizar los medios de comunicación, en tener un consumo más crítico, ¿no? En poder orientar, no en hacer una programación, pero en conocer cómo funcionan los medios y ser crítico frente a esa realidad, generar propuestas, etcétera. Claro que sí. Palabras finales, Isabela, sí, ya para terminar. Porque hay tantos cursos en el colegio que a veces cuando ya uno es adulto se da cuenta que fueron bastante inútiles. 5 años del mismo curso que se repite en segundo, tercero, cuarto de media, y no enseñan cosas importantes como análisis de medios de comunicación, ¿no? Sería buenísimo incorporarlo como cursos de economía, cursos de finanzas, cursos de ese tipo de cursos que luego en la vida real, en la vida práctica, resultan sumamente útiles, en vez de 10 veces el mismo curso repetido que no lleva a nada, ¿no? Así que sí me parece importante que tanto padres como maestros fomenten el análisis de los contenidos en los medios de comunicación. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Quería de todas maneras yo tocar este tema porque, como les dije, nosotros como programa finalmente llegamos a cada casa, a cada hogar, a cada familia, y si bien es cierto, como hablábamos un poco, o yo le decía un poco al inicio, Oscar, nosotros no podemos ser juez y parte porque nosotros finalmente somos comunicadores, también parte de un medio de televisión, evidentemente un medio que trata de hacer las cosas de la manera correcta y de la manera clara y transparente. Sin embargo, ya ha quedado, digamos, expuesto por ustedes cuál es el panorama que estamos viviendo hoy en día con la televisión que le estamos dejando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y cuál es la labor, en este caso, principalmente de la familia, de los padres y también de los educadores, ¿no?, frente a este tema.